Bendiciones a todos, hermanos. Es un privilegio dirigirme a ustedes en estos tiempos tan cambiantes, tiempos tan complicados. Gente, personas el día de hoy están utilizando frases como lo peor está por venir, frases como Estados Unidos ya no va a ser igual después de que pase todo esto. Nuestra economía está siendo afectada terriblemente. Palabras como estas son las que las personas hoy, los medios de comunicación, están manejando y en cierta forma no están ayudando, porque lo que más necesitamos ahorita son palabras de ánimo, palabras de apoyo, palabras que nos ayuden a permanecer tranquilos, firmes. Ajá. Los medios de comunicación se están expresando de esta manera. Más sin embargo, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos de negativismo, llenarnos de pesimismo. No, tenemos que mirar esta situación, esta crisis por la que estamos pasando, tenemos que mirarlo dentro del marco de nuestra fe. ¿Cómo dentro del marco de nuestra fe? Sí, tenemos que mirar que en todo esto nuestro gran Dios también está. En medio de todo esto nuestro gran Dios también está. Para Él no pasa nada de esto desapercibido. Nuestro Dios está en control en absolutamente todos los aspectos de esta situación. Nada pasa desapercibido en nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros no podemos entrar en pánico, no podemos entrar en desesperación, no podemos entrar en eso que la mayoría de la gente está entrando, en ese tipo de incertidumbre. Tampoco no podemos negar lo que está sucediendo. No podemos cerrar los ojos ante las cosas que están sucediendo, ¿no? Miles han muerto miles de personas y otros miles van a caer, pero no hay lugar para nosotros los creyentes, no hay lugar, no podemos darle lugar a que el enemigo de nuestras almas empiece a poner temor en nosotros. ¿Por qué? Nosotros tenemos que mantenernos firmes, nosotros tenemos que mantenernos fuertes, nosotros tenemos que empezar a decir, como hablaba el apóstol Pablo. ¿Qué era lo que decía? ¿Qué me puede separar del amor de Cristo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o cuchillo. ¿Qué podrá separarme de ese amor que mi Señor Jesucristo me tiene, de esa paz en la cual mi Señor me tiene? ¿Qué me puede separar? ¿Qué me puede apartar de esa tranquilidad, de esa paz que mi Señor me dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y la vida de nosotros depende no de nosotros sino de nuestro Señor, una vez que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, no hay nada, no existe nada, ni nadie, ni aquí en la tierra, ni arriba de la tierra, ni en el cielo, ni arriba del cielo, ni en ninguna parte. No existe absolutamente nada que pueda arrancarnos de las manos poderosas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo, absolutamente nada. No importa qué tan grande sea la crisis, qué tan grande sea el problema, qué tan grande sea la pandemia, no nos pueden separar del amor de Cristo, porque, como decía Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Señor tiene nuestro día ya apuntado, el día en que nosotros nos vayamos a ir con Él, el Señor lo tiene ya apuntado. Puede ser que nos vayamos por una enfermedad, porque nos hicimos viejos, porque nos caímos y nos dimos un golpe. Tarde que temprano un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada. ¿Qué nos puede separar del cuidado de nuestro Señor? Absolutamente
nada. Nuestro Dios y Salvador nos tiene en sus manos y nunca jamás nos va a soltar. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, el cual está con nosotros, nos cuida, nos protege, nos provee de todas las cosas que nosotros necesitamos, nos aconseja, nos cuida. El Señor, nuestro Señor Jesucristo está al tanto de cada uno de nosotros, y no solamente está con nosotros, sino también, que es de lo que quiero yo hablarles en esta ocasión, también, hermanos, nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. De eso es de lo que quiero hablarles, de eso es de lo que nos hablan estos acontecimientos, de eso es de lo que nos habla esta crisis por la cual estamos pasando. Grandes cambios se están sucediendo a través de todo el mundo. Grandes cosas están sucediendo a través de todo el mundo. Cambios en muchos aspectos, cambios en la sociedad. Están habiendo cambios, hermanos, mundiales, locales. Está habiendo, Dios está hablándonos de diferentes maneras. Incluso ahora con esta crisis de esta enfermedad con la cual estamos todos batallando. Empezamos a mirar con esta pandemia que vino, ahora todos en nuestras casas, ahora los templos cerrados. Ya no podemos estar en el templo. ¿Por qué? Por órdenes del gobierno, por cuidar nuestra salud. No podemos estar allá. ¿Desde cuándo no ocurría esto? Hace cientos y cientos de años que no ocurría esta situación. Esta situación en la cual los creyentes, hermanos, prácticamente yendo en contra, en cierta forma, de la palabra de Dios, que nos dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Ahora se nos manda que nos quedemos ¿en dónde? En la casa. Aún los mismos pastores tenemos que decirle a los miembros de nuestras iglesias, quédense en la casa por el bien de su salud, quédense en la casa. Mas sin embargo, todo esto, hermanos, tenemos que mirarlo desde el marco de nuestra fe en Dios. Dios tiene todo en control. Mas sin embargo, grandes cambios están sucediendo. Terremotos. Nos llamaban la atención los terremotos de los años pasados. Nos llamaban la atención los conflictos que se están levantando en todas partes del mundo. Estamos mirando como si Mateo capítulo 24, como si fuera una película que le empiezan a rodar, una película que empieza a caminar, una película que empieza a rodar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, nos dice la palabra de Dios. Voy a ver la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Dice la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, habrá pestes. Los terremotos los hemos visto, las guerras las hemos visto. Ha habido guerras en diferentes partes del mundo, mas sin embargo todavía hay sonido de guerra, vientos de guerra, todavía se están manejando. Estamos mirando cómo Mateo capítulo 24 empieza a caminar como si fuera una película, y ahora habrá pestes. ¿Esto a qué se refiere? Enfermedades como la que estamos ahorita pasando. Dice, y muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me gusta este versículo que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este otro versículo que sigue, versículo 14 del capítulo 24 de Mateo, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. La venida de Cristo, hermano, está cerca, muy cerca, demasiado, dijera yo, demasiado cerca. Y quiero señalar, quiero enfocarme
exactamente en eso. La venida de Cristo está cerca, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Falsos profetas hay, falsos maestros hay, terremotos los hemos estado mirando, el terremoto, terremotos que han destrozado toda una isla completa, terremotos tremendos, terribles, terremotos en diferentes lugares, y nos están alertando de un gran terremoto que sucederá aquí en Estados Unidos. Yo creo, hermanos, que ya han escuchado esta prédica acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de Mateo capítulo 24. Todos estamos hablando acerca de Mateo 24. ¿Por qué? Porque podemos mirar claramente que la venida de Jesucristo está cerca, más cerca de lo que nosotros nos estamos imaginando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que en dónde nosotros nos vamos a centrar? ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros, hermanos? Podemos mirar que Mateo capítulo 24 se está cumpliendo al pie de la letra. Las profecías se van cumpliendo, y esto nos va enseñando y diciendo: Cristo viene. Cristo te está diciendo, la palabra de Dios te está diciendo, Cristo viene. La maldad de muchos, dice, la maldad de muchos aumentará. La maldad va a aumentar, y el amor de muchos se va a enfriar. El amor de los cristianos se va a enfriar. ¿Estará aumentando verdaderamente la maldad? Claro que sí, hermanos. Hay en nuestros tiempos un crecimiento en la maldad. Hay un crecimiento. Hay personas tan terribles, personas que pudiéramos decir están endemoniados. Matan, violan, matan mujeres, niños, ancianos, sin siquiera tener un poco de remordimiento. La maldad se va apoderando de este mundo de una manera tremenda. Los vicios se apoderan de hombres, mujeres y niños. Los vicios van en aumento. Las drogas y deleites de la carne, seduciendo a adultos jóvenes, adolescentes, seduciéndolos y metiéndolos a vivir vidas en pecado terrible delante de Dios. La maldad crece y no termina. Otro problema, la maldad, dice la palabra de Dios, que por causa de la maldad, del crecimiento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad está creciendo de una manera tremenda. El hombre se ha rebelado contra Dios. ¿De qué manera? Los principios de Dios, los principios que Dios puso como bases, están siendo violentados. El orden de Dios, en la creación del hombre, en la creación del hombre, del matrimonio, está siendo cambiado. El hombre, que ha hecho, le ha dado la espalda a Dios y no lo quiere para nada en su vida. El hombre hace y deshace como si no tuviera que darle nunca cuentas a nadie, como si se mandara solo. La maldad ha ido en aumento poco a poco, y últimamente a grandes pasos. La maldad es terrible en nuestros tiempos. Dios, en su infinita misericordia, hermanos, nos ha estado hablando y hablando y hablando de diferentes maneras. Nos habla por su palabra, con su palabra, nos habla mediante predicadores, nos habla mediante profetas, nos habla mediante la radio, nos está hablando mediante las redes sociales. Ahorita usted se mete a las redes sociales y usted puede escuchar el mensaje que usted desee, el tema que usted desee. La palabra de Dios está a un clic de su teléfono celular. La palabra de Dios se escucha por todas partes. Se escucha por todas partes. Nuestro Dios es paciente con nosotros. A pesar de que nosotros, como seres humanos, no lo queremos en nuestra vida, y muchas veces aún la misma iglesia vive una vida
doble. En la iglesia somos cristianos y fuera de la iglesia nos comportamos como los demás del mundo. No guardamos nuestro lugar, no honramos a nuestro Señor, no miran en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo, no miran en nosotros los frutos del Espíritu Santo, no miran en nosotros esa santidad de la cual habla nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios no está tomando el primer lugar en nuestras vidas, pero nuestro Dios es paciente, dice la palabra de Dios. Nuestro Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ha pospuesto cada vez un poco más su venida. ¿Para qué? Para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A través de muchas cosas Dios nos ha hablado a muchos de nosotros, a muchas personas. Dios les ha hablado mediante ¿qué? Mediante la palabra, mediante problemas, mediante crisis, mediante enfermedades. Dios constantemente nos está hablando y nos da una oportunidad y nos da otra y nos da otra, pero a veces hacemos oídos sordos. La palabra y el mensaje entra por un oído y sale por el otro. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dios tiene su tiempo y también a veces se acaba la paciencia. Cuando el hombre no oye, Dios a veces tiene que usar otros medios. Cuando el hombre no oye la voz de Dios, cuando el hombre no oye el aviso, el llamado de atención de Dios, Dios tiene que utilizar otros instrumentos para poder atraer así al hombre, a la mujer, al individuo que no quiere tomar en cuenta a Dios. ¿Será, hermanos, que hoy Dios nos está hablando por medio de estas epidemias? ¿Cuántas veces hemos oído de terremotos? ¿Cuántas veces hemos oído de guerras? ¿Cuántas veces hemos oído de conflictos? ¿Cuántas veces hemos oído un montón de cosas que no son naturales, no son normales, son sobrenaturales, que no podemos nosotros controlar? Mas sin embargo, no ponemos atención, no hacemos caso. ¿Será que hoy Dios nos está hablando mediante esta epidemia? Dios nos habla por medio de cosas. Cuando el hombre no quiere entender, Dios va a hablarle al hombre por medio de cosas que el hombre no puede tener dominio. Este problema que tenemos hoy tiene al mundo con los pies para arriba. Tiene al mundo con los pies para arriba. El mundo, no la nación, no la ciudad, no, el mundo entero. Todos estamos en cuarentena, todos estamos encerrados. A todos se nos ha mandado, quédense en sus casas. Dios nos está hablando a través de esta situación. Dios está hablándole al mundo entero a través de esta crisis, de estas circunstancias, hermano. Estos acontecimientos nos hablan de un Dios todopoderoso. Y si usted se fija y si usted pone atención, muchas personas se están volviendo a Dios mediante esta crisis. Muchas personas están hablando de Dios, personas que ni siquiera hablaban nada de Dios, ahorita están hablando de las cosas de Dios, ahorita están pidiendo oración, ahorita están pidiendo que se les hable de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no escucha a sus profetas, cuando el hombre no escucha a la palabra, a su palabra, a la palabra de Dios, Dios tiene que usar otros medios para poder llegar al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es malo, Dios tiene la culpa. No, Dios no tiene la culpa. Pero dice la palabra de Dios que Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él va a utilizar muchas situaciones que Él permite para que nosotros, en medio de una necesidad, mediante cosas que nosotros no podemos tener dominio ni control, mediante esas cosas Él nos va a traer. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos va a traer a Él porque Él
nos ama y quiere que nosotros estemos cerca de Él. Él dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos anhela, nos desea y quiere Dios tener comunión con nosotros, así como lo tenía con Adán y Eva. Hermanos, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. No seamos tercos. No hagamos caso omiso a la voz de Dios. Dios nos está hablando y quiere que nos acerquemos. Él tiene un propósito para ti en esta situación. Él quiere que lo conozcas. Él quiere que lo conozcas. Todos estos acontecimientos, según muchos estudiosos de diferentes religiones que son especialistas en estudiar profecía, concuerdan en que el cumplimiento de Mateo capítulo 24 está a la puerta. Concuerdan, y no son de la misma denominación y de la misma religión. Concuerdan, la venida del Hijo del Hombre está ya a la puerta, y lo calculan entre 8 a 12 años aproximadamente. La venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo. Se está diciendo, somos la última generación y debemos creerlo. Dios está hablando mediante sus profetas a un mundo caído, pero Dios está alertándoles. Esto que está sucediendo es una advertencia, es un aviso. Cristo viene. ¿Estás preparado? Cristo viene. Se refiere al cumplimiento de las profecías de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo después del tiempo de la gran tribulación. Pero el arrebatamiento de la iglesia de Cristo está aún más cerca, porque es antes. Iglesia, ¿qué debemos hacer? Debemos de cerrar filas. Entendamos, iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:13 al 17: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y en los siguientes versículos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos para siempre con nuestro Señor. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Iglesia, debemos de cerrar filas. Cristo viene pronto, de la noche a la mañana. No podemos decir fechas, ni podemos decir cuándo, pero todos concuerdan y dicen, solamente tenemos 10 a 12 años como máximo. Otros se aventuran a decir, solamente tenemos 7 años. ¿Para qué? Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene después, cuando termina la gran tribulación aquí en esta tierra, hermanos. Pero el arrebatamiento de la iglesia es antes. Tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar preparados, tenemos que dejar la apatía. Tenemos que dejar la apatía como iglesia. Cristo viene. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para cuando Él venga, para recibirle, para decirle, Señor, ven, Señor Jesús, yo te estoy esperando, estoy listo para la hora que tú vengas? O cuando Él venga, vas a ser avergonzado porque no estás preparado. Dejemos, iglesia, la apatía. ¿Qué es la apatía? Dejemos la apatía por completo. ¿Qué es la apatía? La apatía es cuando te predican la palabra de Dios y la palabra entra por un oído y te sale por el otro. La apatía es cuando el pastor te predica, el predicador te predica, la palabra de Dios te es enseñada, y tú dices, el pastor te dice algo y tú dices, sí, tienes razón, pero no haces absolutamente nada. Apatía es cuando escuchas la palabra de Dios, pero no hay cambios en tu vida, sigues igual. Y dice la palabra de Dios, somos cristianos en la iglesia, somos cristianos en la iglesia, pero fuera de la iglesia la gente no nos puede reconocer. No pueden decir, tú te miras como que eres cristiano,
porque hablamos afuera como los del mundo, porque maldecimos como los del mundo, porque tratamos a los demás como lo tratan el mundo. Y venimos a la iglesia y nos convertimos en cristianos. Es decir, somos personas de dos caras, con una apatía, como si Dios no existiera, como si Dios no nos viera. Hermanos, es necesario que dejemos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia está viviendo y muchas personas están viviendo, como dice la palabra de Dios, como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Dice la palabra de Dios, dice más como Mateo 24, 38, porque como en los días antes, dice, perdón, el versículo 37, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose, y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Quiero que escuchen esta frase. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En Mateo capítulo 24, versículo 39. Dice, y será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Dios les estuvo hablando y les estuvo hablando y les estuvo hablando. Había una apatía tremenda. La gente decía, pues sí, cierto, Noé tiene razón, es una buena persona. Noé tenía un buen testimonio. Noé era una persona que amaba a Dios. Noé estaba en serio con Dios. Noé estaba sirviéndole a Dios. Noé le creía a Dios. Y no solamente le creía, sino que le obedecía y hacía todas las cosas que Dios les mandaba, aun cuando él mismo no las entendiera ni supiera a veces de qué se trataba. Dios decía y él hacía. Dios decía y él hacía. Y la gente lo veía y la gente oía, pero no reaccionaba, seguía igual, ignorando como si Dios no existiera. No se querían comprometer con Dios para nada. No se querían comprometer, pero Dios, hermanos, escuchen, tiene un límite. Y quiero que se les quede grabado esta palabra. Dice, y como en los días de Noé, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, dice, no entendieron. No entendieron. Dios tiene su límite. Dios le habla al hombre una, otra y otra vez. Dios les habló a esas personas que vivieron los tiempos de Noé por sucesos pequeños, por cosas que veían, por cosas sobrenaturales también. A lo mejor también hubo pequeños terremotos o grandes terremotos. También les habló por enfermedades, por problemas sociales, por crisis económicas, y ellos seguían como si nada. Sí, cierto, Noé, está bien, una gran apatía. ¿Cuánto tiempo les estuvo hablando Noé? 120 años hablándoles y hablándoles. Y dice la palabra de Dios, hasta que Noé entró en el arca, pero ellos no entendieron hasta que el diluvio se los llevó. Dios fue paciente, no entendieron, pensaron y a lo mejor dijeron, no creo, a lo mejor Dios no es tan malo, no creo que Dios vaya a hacer eso. Dios es amor, Dios es bueno. Es lo mismo que la gente dice hoy, Dios es bueno, Dios es amor. No creo que Dios vaya a hacer algo malo en contra de mí. Tenían comida, tenían negocios, tenían dinero, vivían en un desenfreno total. ¿Qué decían? No te preocupes, hombre, no va a pasar nada. Todo esto va a pasar y todo va a seguir siendo igual. Todo lo tenían. ¿Qué otra frase utilizaban? No, hombre, no hagas caso, es viernes. Es viernes. ¿Y cuál es la frase que dice la gente? Es viernes, el cuerpo lo sabe. La vida es corta, hay que disfrutarla. La vida no vale nada. Acábatela, vive al 100. Dios, Él allá está en el cielo, no mira. No, hombre, no pasa nada. Dice la Escritura que las personas que vivían en los tiempos de Noé no entendieron y de repente vino el diluvio, se los llevó. ¿Por qué? Porque no entendieron.
comenzó a llenarse de agua, de abajo, de arriba, de todas partes. Los ríos vinieron, inundaron, empezaron a rodearse de agua y empezaron a tener temor, a preocuparse, a gritar: ábrenos, Noé, ábrenos la puerta, ábrenos. Pero Dios había cerrado la puerta y ya nadie podía entrar. Dios tiene un límite y Dios llega el momento en que nos llama la atención de una manera mucho más fuerte, en la cual ya no hay ninguna solución. Porque cuando Dios cierra, nadie puede abrir. ¿Por qué le sucedió esto a estas personas que vivían en los tiempos de Noé? Simple y sencillamente, hermanos, porque ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Esto que está sucediendo hoy a nosotros, hermanos, son señales del cielo, son llamadas de atención, son sucesos que nos están acercando cada día más y más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo hoy está llamando a su pueblo a un avivamiento. Esto está sucediendo para algo bueno. Dios puede sacar algo, un bien de un mal que está sucediendo. Y es lo que está pasando. Mucha gente, hermanos, está acercándose a las cosas de Dios. Está llamando a los pastores. ¿En dónde están? Yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero orar. Oren por mí. Está viendo un avivamiento, porque Dios quiere, hermano. Dios quiere preparar a su iglesia. Dios quiere que mucha gente venga. Cristo quiere que mucha gente se salve. Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad para que se salven. Dios está preparando una iglesia que no esté dormida. Dios quiere una iglesia que no esté dormida. Levántate, tú que duermes. Levántate, tú que duermes. Ajá. En nuestros tiempos hay una iglesia que está dormida, tranquila. Todo tiene comida, tiene dinero, está cómoda, todo se lo dan, están a gusto. Ajá. Pero Dios viene por una iglesia primero que no esté dormida. Viene por una iglesia y la está preparando, una iglesia que le ame, una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia, dice la palabra de Dios, que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que le ame y que le adore en espíritu y en verdad. Dios permite, hermanos, estas situaciones para avisarnos que Él ya está por venir, que de un momento a otro tocará la trompeta, no la primer trompeta, tocará la trompeta del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Está ya a las puertas, está ya pronto. Este es el tiempo en el que Dios preparará para su venida a aquellos que son su verdadera iglesia. Su verdadera iglesia no va a dormir ante estas señales. Su verdadera iglesia se apercibirá. Su verdadera iglesia no le va a pasar lo que le pasó a las personas que vivían en los tiempos de Noé. No entendieron. Su verdadera iglesia sí entenderá, y serán aquellos que aman su venida. Él los empoderará con el poder de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que permanezcan firmes, para que venzan toda acechanza del enemigo, todo dardo del enemigo, y lucharán para mantenerse limpios de pecado. Cristo viene por una iglesia que le ama, que es santa, que ha huido de los deleites del mundo, que está dedicada a su Señor, aunque no haya templos donde adorar. Su verdadera iglesia estará adorando en sus casas. Su verdadera iglesia estará adorando en todo sitio. Todo lugar se va a convertir en un templo, porque el verdadero adorador no necesita un lugar para adorar a su Señor. Ama a su Señor y adora y sirve a su Señor en la casa, en el trabajo, manejando, en cualquier lugar. ¿Qué mejor lugar para adorar a nuestro Señor y servirle a nuestro Señor? Aun cuando no hay un templo disponible, está una casa. Ahora va a ser, cada casa se va a convertir en un templo, en una iglesia, en un altar, en un lugar de adoración para su Señor. La verdadera iglesia, el verdadero cristiano, no se detiene ante una situación, ante una crisis. El verdadero cristiano va a servirle al Señor con todo su corazón. Los que vivieron en tiempos de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó.
¿entenderás tú el día de hoy que Cristo viene? Y que si no te apercibes y no le entregas tu vida, te vas a quedar. Y nuestro Señor Jesucristo se va a ir con su iglesia. Este es un mensaje para la iglesia a prepararse para la venida de su Señor, a rendir nuestras vidas completamente y a estar al servicio del Señor y de su obra mediante el anunciar el mensaje del Evangelio, mediante el hablarle a todas las personas de Jesucristo, mediante el vivir una vida que no sea necesario decir que Cristo vive, sino que tus mismos actos, hechos y palabras muestren que tú eres uno que anda con Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer? Servirle al Señor en difundir el Evangelio y apoyar en todo a su obra. Pero también este es un mensaje de advertencia a ti que no conoces a Jesucristo. La venida de Cristo está cerca y Él viene por aquellos que le han entregado sus vidas y su voluntad y se comprometieron a servirle. Él te va a dar la salvación y la vida eterna. Él quiere venir por ti y por mí, pero para ello debes recibirle en tu corazón pidiéndole perdón por tus pecados, pidiéndole perdón por vivir a tu manera sin tomarlo en cuenta, pidiéndole perdón por no entender el mensaje que Él te está dando el día de hoy, pidiéndole perdón por tus pecados. Tienes que entender el llamado de Jesús y recibir la salvación que Él te ofrece, la salvación de la condenación, el perdón de tus pecados y la paz en tu alma. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo aún, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo aún, yo te invito para que hagas conmigo esta oración y de esa manera tu vida esté segura en Jesucristo y tengas esa vida eterna que Jesucristo ofrece a todos aquellos que creen en Él. Oremos. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que me ha dado, Señor, de escuchar este mensaje. En estos momentos yo creo en usted como el único y suficiente Salvador del mundo. Le pido que perdone mis pecados, que entre a mi corazón y que me prepare para su siguiente venida. Quiero irme con usted, Señor. Le recibo y le pido perdón por vivir de la manera que yo he querido. Ahora le recibo en mi corazón, le pido perdón por mis pecados y le doy gracias porque usted hoy me ha dado la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.